A la Fundación Mundial de Juristas, muchísimas gracias a todo el comité organizador de este estupendo World Law Congress, a la Alcaldía de Barranquilla, al recinto ferial Puerta de Oro. Es para mí un verdadero honor y un privilegio enorme poder estar acá en nuestra ciudad recibiendo a tantos invitados y convertirnos en la capital del derecho por un par de días. Muchísimas gracias a todos los asistentes que nos acompañan durante este panel y especialmente darle gracias a nuestros invitados. Voy a empezar presentándome yo, para que sepan toda nuestra audiencia, pues quién soy, cuál es mi rol en esta mesa de trabajo y que conozcan, por supuesto, a los protagonistas reales de la mesa, que son los Felipe Aroca. Soy abogado, catedrático, socio de una firma de abogados aquí en la ciudad de Barranquilla y dedicado enteramente Universidad del Norte y en mi alma mater, la Universidad Externado de Colombia. Y me han encomendado moderar esta mesa sobre el derecho de los contribuyentes, el respeto al derecho de los contribuyentes como eje central de la preservación del Estado de Derecho. Y ahora, antes de empezar con la temática de fondo, luego de presentar a los panelistas, les explico el porqué y cuál es el propósito y el objetivo de esta mesa. Entonces voy a empezar inmediatamente a mi lado derecho. Tengo al doctor Ricardo Valcárcel. El doctor Valcárcel nos acompaña desde Perú. Él es consultor tributario, trabaja para compañías en el sector de la minería, específicamente en el sector del cemento, en la industria. Trabajó también durante más de 15 años para la autoridad tributaria en Perú, conocida como la SUNAT. Gran amigo, un conferencista internacional, miembro de la Asociación Fiscal Internacional y del Instituto Peruano de Derecho Tributario. De verdad que es un placer y un honor contar con el doctor Valcárcel. Luego sigue a la derecha el doctor Julio Roberto Pisa. El doctor Pisa es actualmente magistrado, consejero de la sección cuarta del Consejo de Estado de Colombia, que es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en nuestro país, y esa sección cuarta del Consejo de Estado se ocupa de los asuntos de orden económico y de orden tributario. El doctor Pisa, además, por muchos años ha sido el director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado de Colombia y fue director general de la DIAN, también fue secretario de Hacienda del Distrito de Bogotá, una autoridad no solo por su magistratura actual, sino por todo su andamiaje y bagaje académico. De verdad que es un placer tenerlo en nuestra casa, doctor Julio. Sigue luego a la derecha el profesor César García Novoa. El doctor García Novoa es también doctor en Derecho, es el director del programa de fiscalidad de la Universidad de Santiago de Compostela, ha venido desde España también a acompañarnos acá en el Congreso, es miembro fundador y tal vez una de las figuras más reconocidas del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario, autor de innumerables obras, artículos, textos, profesor de muchos de nosotros en el ámbito internacional y la verdad que un gran amigo de Colombia y de Latinoamérica, lo digo con conocimiento de causa, he podido compartir con él en muchos escenarios académicos en distintos países de la región latinoamericana y sé de primera mano el cariño que muchos le tenemos en esta región. Muchas gracias, César, por tenerte acá. Y por último, en el otro extremo de la mesa, tengo al doctor Iván Sasovsky.
El doctor Sasovsky es contador público en Buenos Aires, nos acompaña desde Argentina, y él pues tiene una larga trayectoria en el asesoramiento fiscal internacional y por supuesto para familias y empresas en la Argentina. Ha sido auditor del Banco de la Nación Argentina y hoy por hoy es tal vez una de las figuras más reconocidas en ese país por sus agudos análisis sobre los desarrollos normativos y el papel que juega la autoridad tributaria en la Argentina de cara a los contribuyentes. Es conferencista internacional y una persona que está muy siempre en la mira pues de la prensa especializada en estos temas, también autor de muchas publicaciones. Dicho eso, voy a explicar el por qué estamos en esta mesa. Este Congreso gira alrededor del Estado de Derecho y de la preservación del Estado de Derecho. El eje rector, el nacimiento de la Fundación Mundial de Juristas y de este Congreso de Juristas tiene que ver con eso, con el Estado de Derecho para preservar la paz. Y nos hacíamos una pregunta cuando esto empezó a rodar aquí en Barranquilla y es, bueno, es que el Estado de Derecho, ¿qué es? El Estado de Derecho es muchas cosas, pero muchas cosas que tienen al final del día un doliente, que somos todos nosotros, y todos nosotros para hacer que el Estado de Derecho funcione desde la justicia, desde la educación, desde la salud, desde la convivencia, pues tenemos que sostenerlo. Y eso es universalmente aceptado, tanto en Colombia como en todos los países que están representados en esta mesa. Entonces, ¿quién lo sostiene? Pues los contribuyentes. Ese es el principal mecanismo de sostenimiento del Estado y por ende del Estado de Derecho. Entonces, si no hablamos del respeto al derecho de los contribuyentes, si no estudiamos la relevancia del respeto al derecho de los contribuyentes, pues ¿qué sirve hablar del Estado de Derecho en general? Tenemos que hablar de estos temas. Y esa es la razón de esta mesa y por eso tenemos el privilegio y el agrado de estar acá acompañándolos a ustedes en la tarde. Hemos preparado para este panel, para hacerlo ordenado y poder oír las distintas visiones internacionales, unas preguntas. Vamos a desarrollar 3 preguntas. Todos los panelistas van a responder o referirse a las mismas preguntas, de manera que el auditorio y ustedes que nos ven a través de las pantallas en la transmisión puedan un poco sopesar, medir directamente la visión que desde los países aquí representados tenemos sobre cada uno de los temas que vamos a abordar. Con eso, entonces, permítanme, tengo las preguntas anotadas, por eso debo leerlas. Entonces, vamos a empezar, esto fue absolutamente aleatorio, por el doctor Sasovsky y vamos a venir desde el extremo de la mesa hacia acá, en estricto orden. Entonces, ¿para qué no se está escuchando? Aló. Cuéntenos, doctor Sasovsky, acerca del entorno sancionatorio en términos tributarios en la Argentina, e indíquenos si considera que la existencia de altas sanciones e intereses moratorios constituyen una limitante al ejercicio del derecho de defensa del contribuyente. Considere, por favor, los siguientes hechos. Primero, si existen o no en su país recurrentes amnistías o saneamientos sobre sanciones o intereses que impliquen la reducción de dichas sanciones e intereses y si eso afecta el acceso al derecho de defensa de alguna manera. Y 2, considere también si en la Argentina existe una prolongación excesiva de la duración de los procesos desde que inician hasta que culminan y si eso de cierta manera afecta o no la decisión del contribuyente de ejercer su legítimo derecho de defensa. La misma pregunta, insisto, la van a responder todos los panelistas. Doctor Iván, le doy la palabra. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias al Congreso Internacional de Juristas. La verdad es que para mí es un honor poder formar parte de esto. A la firma Aroca Vives que facilitó nuestra llegada desde lugares tan remotos hasta Barranquilla. La verdad es que esta pregunta para la Argentina es una pregunta muy interesante, dado que el acceso al derecho de defensa por parte del contribuyente
se ve vulnerado desde el punto de vista de que la economía argentina no posee una moneda. Entonces, al no poseer una moneda, no podemos, bajo ningún punto de vista, contemplar que el pago de tributos en moneda constante termine siendo algún tipo de carga pública directamente sobre el contribuyente. Esto hace que desde el advenimiento de la democracia en la Argentina, en el año 1983, a la fecha, absolutamente todos los presidentes, incluidos el último presidente, con una pandemia de por medio, propusieron al Congreso, sancionaron una ley de amnistía fiscal con condonación de todos los intereses, multas, sanciones e incluso la responsabilidad penal por evasión de impuestos. Esto pone a la Argentina en un ámbito un tanto fantástico prácticamente de la tributación, porque tenemos una ley que funciona como si fuera un espejismo, que cuando nos vamos acercando, o el fisco debería ir acercándose para poder aplicarla y aplicar las sanciones, esto desaparece. Y desaparece por el simple hecho de que la recaudación por vías de adhesión a este tipo de mecanismos es una recaudación cortoplacista y que de alguna manera compensa todo aquello que no se recauda por la presión fiscal tan excesiva que existe en nuestro país. La Argentina tiene impuestos nacionales, provinciales y municipales, impuestos al patrimonio, a la renta, al patrimonio doble, si eres residente, si no eres residente. Y el mecanismo para contrarrestar esta presión fiscal tan alta, o los fusibles bajo los cuales funciona el sistema argentino hoy por hoy, son estas moratorias o amnistías. Que al no tener moneda y fijarse tasas de interés negativa, prácticamente no hay litigio que no se resuelva por esta vía, que es una vía totalmente anormal, atípica, y que no tiene nada que ver con el cumplimiento de la ley de procedimiento tributario y el régimen penal tributario, que en la Argentina está vigente. Entonces tenemos una suerte de ley formal, pero cuya aplicación material es de muy difícil implementación. Con lo cual, hoy por hoy la Argentina necesita recursos por parte de los contribuyentes y la forma de hacerlo es mediante el cobro anticipado de impuestos y sobre aquellos que no tienen capacidad de poder impedir el pago, que son prácticamente los empleados en relación de dependencia, a los cuales se les retiene el impuesto a la renta, y las compras que uno realiza de todo tipo de bienes y servicios. Entonces, se crearon regímenes de cobro anticipado de impuestos por movimientos bancarios, sean estos o relacionados o no con la actividad económica de la empresa, y esa forma de relacionamiento entre impuestos atípicos, moratorias y amnistías hacen que la Argentina tenga un cuerpo normativo, un cuerpo legal totalmente alineado con el de los países desarrollados, pero una implementación totalmente subejecutada por parte del Estado y un respeto totalmente, una pérdida de respeto por parte de los contribuyentes al propio fisco de la autoridad fiscal. Asimismo, pero siempre funcionando como un fusible a una presión fiscal excesiva que hace que sea insoportable poder mantener una actividad económica y que vulnera absolutamente todos los principios de capacidad contributiva. Entonces, ese mecanismo de poder acceder a la justicia
la verdad es que prácticamente queda en desuso, porque cada 2 años en promedio en la Argentina hay una moratoria o un proceso de amnistía que condona todos los pecados, como decimos allá, limitando claramente el desarrollo del país y llevando a la Argentina a la situación económica crítica en la que nos encontramos en este momento. Muchas gracias. Bueno, creo que me corresponde. Bueno, por muy poco tiempo que tengamos, no voy a dejar de emplear un brevísimo cuarto o décima parte de minuto para darte las gracias, Felipe, muy sinceramente, por esta invitación a este magno evento, que es la madre de todos los eventos, un evento supremo, superlativo, en esta maravillosa ciudad de Barranquilla, y agradecerte la hospitalidad. Y efectivamente, él lo decía en la presentación, probablemente la única razón por la que estoy yo aquí es porque somos buenos amigos y nos queremos recíprocamente. Espero que sea por alguna cosa más, que intentaré que quede de alguna manera demostrada en mi intervención, pero en cualquier caso te lo agradezco de todo corazón la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, pues en primer lugar decir que me parece esencial el título de este congreso, que es la preservación del Estado de Derecho. No me voy a extender en ello, pero todos sabemos que el Estado de Derecho está siempre en peligro, está siempre en riesgo, y decía Felipe, ¿cómo se puede definir? Yo lo tengo muy claro. El Estado de Derecho es el Estado donde la acción pública se somete a la ley, a la norma, donde se garantiza la seguridad jurídica y donde se excluye la arbitrariedad. Es decir, sin seguridad jurídica no hay Estado de Derecho. La seguridad jurídica es la médula del Estado de Derecho. Y eso es muy importante en la actualidad, tanto porque en los ordenamientos domésticos las administraciones tributarias tienen una cierta propensión a intentar actuar al margen del derecho, ahora pondré algunos ejemplos en mi país, como en el contexto internacional. Todos celebramos la internacionalización del derecho tributario. Todos entendemos que este proceso de globalización de la fiscalidad es ineludible. Pero no olvidemos que se está poniendo en riesgo algunos aspectos esenciales de la seguridad jurídica, porque la fiscalidad sigue siendo una realidad eminentemente doméstica, evidentemente estatal. Un simple ejemplo. El instrumento multilateral es una construcción jurídica fabulosa para incorporar a los convenios de doble imposición las novedades del Plan BEPS. Una gran creación jurídica. Ahora bien, supone una evidente vulneración de la seguridad jurídica el hecho de no saber en un convenio bilateral cuál es el contenido vigente, porque para aplicar un convenio bilateral hoy en día no solamente hay que tener en cuenta lo que dice el Tratado de Doble Imposición, sino que hay que ver las posiciones de ambos países frente al instrumento multilateral, que también son parte del convenio. Y eso está publicado en la página web de la OCDE, que yo sepa no es fuente formal del derecho. Primer problema. Bueno, es evidente que se vulnera la seguridad jurídica cuando no tenemos conocimiento de la normativa aplicable. La OCDE ha recomendado textos refundidos, pero es una de las muchísimas manifestaciones como este proceso de internacionalización necesario, imprescindible, está poniendo en tela de juicio aspectos esenciales de la seguridad jurídica. Hablando de las sanciones, que es el tema de esta primera pregunta. 2 o 3 ideas muy básicas, pero por básicas creo que hay que repetirlas y reiterarlas. Primero, nadie niega que la Administración tributaria tiene que disponer de potestad sancionadora para castigar los incumplimientos de la defraudación tributaria, los incumplimientos tributarios. Nadie lo niega. Estuvo alguna vez en tela de juicio, pero hoy en día nadie lo niega. Hay que reconocer, eso sí, que cuando la Administración sanciona, igual que cuando los jueces o tribunales castigan penalmente, se está aplicando un único orden punitivo del Estado que tiene que estar sujeto a los mismos principios, que son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por tanto, el aparato sancionador de la Administración tributaria no es un mecanismo de autoprotección de la Administración tributaria, sino que es ejercicio, igual que las sanciones penales, del poder punitivo del Estado y está sometido a esos principios. No lo digo yo, lo dijo el Tribunal Constitucional Español en varias sentencias que arrancan con una sentencia emblemática de 1981. Primera cuestión que todos tenemos que tener claro. Segundo, es evidente que el ejercicio del poder sancionador tiene que estar sometido a una serie de principios fundamentales. Se habla en la pregunta del exceso de las sanciones. El exceso de las sanciones tiene una relación directa con la proporcionalidad del poder sancionador.
el poder sancionador es inconstitucional cuando es desproporcionado. Lo dice en España el Tribunal Constitucional, lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo acaba de decir y lo va a decir ahora pronto, porque va a salir la sentencia, el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un caso muy importante en España, que es el relativo al modelo 720 de declaración de bienes en el exterior. Este modelo 720 que tienen que cumplimentar los residentes españoles con bienes en el exterior prevé unas sanciones incluso para caso de presentación tardía que puede ser el triple del valor de los bienes ocultados. Y el Tribunal de la Unión Europea ha dicho que esto es, el abogado general que adelanta el contenido de la sentencia, que esto es ostensiblemente desproporcionado y que por tanto vulnera la proporcionalidad que la Unión Europea ya lo ha incorporado como un principio general del derecho de la Unión Europea. Por tanto, eso es evidente. Como también lo es algo que es muy importante, que es que las sanciones tributarias tienen que ser subjetivas, no puede haber un poder sancionador objetivo, no cabe automaticidad en la imposición de sanciones. El Tribunal Supremo Español lo ha dicho en infinidad de ocasiones. La práctica de la Administración tributaria de sancionar automáticamente cualquier incumplimiento tributario sin motivar la concurrencia de culpabilidad es claramente antijurídico y vulnera el principio de culpabilidad que enlaza con un elemento esencial de la potestad sancionadora que en España recoge la Constitución en su artículo 25. Y me parece lo más peligroso esta cuestión, me parece uno de los aspectos que hay que tener más en cuenta. Intereses moratorios, la cuantía, y la exigibilidad en términos objetivos o subjetivos. Hay una pregunta, y ya termino, ¿no? Hay una pregunta muy importante que se nos ha planteado, que es cómo influye en la duración de los procedimientos. No voy a hablar de la duración de los procedimientos. En España se habla mucho del principio de buena administración por el Tribunal Supremo. Una duración excesiva de los procedimientos va contra la seguridad jurídica y quiebra el principio de buena administración que está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Pero cuando los intereses de demora, primero, no solamente son remuneratorios, sino que tienen un elemento, digámoslo así, punitivo, porque son moratorios, porque se exigen cuando hay una mora, un incumplimiento voluntario o un cumplimiento tardío voluntario, se deben exigir también con criterios subjetivos. En España se han dado muchos casos, sentencias, por ejemplo, con ocasión de la pandemia, de las situaciones generadas por la crisis sanitaria del COVID-19, en que se dijo que no se podían exigir intereses moratorios porque el incumplimiento no había sido voluntario y no se pueden aplicar al ser moratorios de forma objetiva. Y es muy importante, cuando la duración de los procedimientos es excesiva, que se limite el cómputo de los intereses. Si los procedimientos tienen un plazo de duración máxima, a partir de ese plazo de duración máxima, si no cumple la Administración, no es culpa del contribuyente el retraso en el ingreso. Por tanto, el cómputo de los intereses debe cesar, lo cual en España lo ha señalado la jurisprudencia, aplicando el principio civil de la concurrencia de culpas, de la compensación de culpas. No me voy a meter en el tema, porque ya he agotado mi tiempo, porque es un tema que también es interesantísimo, de las moratorias y de las amnistías fiscales. Simplemente recordar que el Tribunal Constitucional Español declaró inconstitucional la amnistía española, pero que era una amnistía peculiar, porque era una amnistía donde no solo se perdonaban las sanciones por el cumplimiento tardío, sino que se reducía el importe de la deuda tributaria ocultada. En lugar de tributar por lo que se debía tributar en su momento, se pagaba un 10%, sin consecuencias penales. Lo que realmente yo creo que no debe escandalizar a nadie es que existan situaciones que la propia OCDE ha reconocido, de regularizaciones extraordinarias donde se admita una suerte de arrepentimiento sobrevenido y se excluya las consecuencias sancionadoras, siempre que se pague lo que se debería haber pagado en su momento, que yo creo que es una diferencia muy importante. Exacto. Bueno, concluyo con ello. Muchas gracias. Oye. ¿Aló? ¿Se oye? Bueno, comienzo por agradecer a los organizadores del Congreso y en particular a muy estimado Felipe, alumno del externado, y quizá por eso también tuvo la generosidad de invitarme. Gracias, Felipe. Muy bien. Nos plantea Felipe 4 puntos. Sanciones e intereses como posibilidad de que eso restrinja los derechos de los contribuyentes, y 2 puntos adicionales.
la duración de los procesos y la amnistía. Me voy a referir a los 4 puntos. Comienzo por el primero. Más bien, por 2 aspectos que dan contexto al tema. Uno, nosotros tenemos una legislación muy antigua en términos de procedimiento y sanciones, proviene de los años 80. Entonces, hay un primer punto que yo creo que tantas reformas que tenemos, más o menos 2 cada año, una cada 2 años, pues ameritaría que hiciéramos una reflexión un poquito más madura sobre la manera como se regulan esos 2 fenómenos. O sea, y segundo, todavía tenemos una evasión muy alta, más o menos 40% en IVA y en renta. Yo creo que ese contexto explicaría de alguna manera un poco estos 2 puntos de intereses y sanciones. En concreto, en todo caso, no se necesita pagar el impuesto para acudir a la justicia. Es decir, que el título no es cobrable. El proceso se acaba en la administración, porque la sentencia es título también. Por tanto, ahí hay un riesgo que tiene que valorar el contribuyente. Segundo, los intereses se detienen a los 2 años de haber interpuesto la demanda. De manera que ahí hay alguna manera un poquito de medir. Ahora, con relación a la tasa de interés, en todo caso, la legislación que utiliza una tasa máxima, que es la tasa de mora en el mercado, simplemente reconociendo la situación de que evitar que el contribuyente se gestione un crédito con los impuestos del Estado. En relación con las sanciones, evidentemente haya habido una sentencia de la Corte. Bueno, quisiera valorar mucho el valor de la jurisprudencia. Una primera sentencia de la Corte donde conectó mucho, especialmente la sanción sobre información, que es uno de los temas, obviamente un instrumento que se ha valorizado mucho con la globalización, alrededor del tema del daño. Y en ese sentido, quiero también reiterar que la gradualidad que se dio en el sentido de la oportunidad de cuando el contribuyente se pone se conducta, digamos, con dar información, que es la materia prima de la administración tributaria, fue fruto de una jurisprudencia. Tanto que la ley del año 16, la 18 y 19, incorpora esa gradualidad. De manera que ahí resaltaría el papel de la jurisprudencia en ese sentido de digamos, avanzar en la manera de aplicar el derecho. Ahora bien, en relación con los 2 puntos finales, el de la duración y el de las amnistías, par de cosas. Primero, la duración del proceso, pues bueno, yo que estoy en la tarea ahora de fallar los casos de los contribuyentes, estoy fallando cosas de hace 10 años. Evidentemente es un término excesivo. Y entonces esa idea y ese valor de la justicia oportuna se pone muy en entredicho, sin ninguna duda. Pero también eso corre por cuenta de la particularidad del derecho tributario. De alguna manera, el hecho de, por ejemplo, en la ley 18 y 19, ampliar el plazo que tiene la administración para hacer las investigaciones de 2 a 3 años, hace que en realidad el tiempo que dura, más o menos el 60% que dura el proceso, es justamente en virtud de las garantías a los contribuyentes. Responder en la fase de investigación, responder el requerimiento, atender el recurso, etcétera. Y ahí hay términos de silencio positivo, de forma tal que la administración está aconductada a unos términos para decidir. Entonces, digamos que ahí el tema de la duración, paradójicamente, pues tiene que ver mucho con garantías a los contribuyentes. Por último, el tema de las amnistías. En realidad las amnistías, que al final de cuentas es una manera de exonerar sanciones e intereses, porque en los años 90 con nuestra Corte Constitucional, que es una creación del año 91, hubo una sentencia muy fuerte alrededor del principio de equidad para las amnistías, digamos casi que proscribió las amnistías, y a partir de ahí entonces las amnistías por cuenta del legislador toman otras denominaciones, un poco para evitar ese juicio constitucional. Pero esa recurrente fórmula legislativa de acudir a las amnistías, porque pues, están en todas las reformas tributarias, realmente tiene que ver con la precariedad de nuestro sistema tributario, que es un sistema de bases muy pequeñas, y por cuenta de las afugias fiscales acude a ello como un instrumento simplemente de recaudación.
Entonces no lo vería yo tanto como que, pero al final de cuentas se vuelve una negociación de intereses y sanciones en la práctica. Por lo cual entonces yo creo que ahí el plano de que eso limite los derechos, pues realmente no diría que ocurre de esa manera. ¿Aló? ¿Aló? Ya. Bueno, primero agradecerte, Felipe, por la invitación, agradecer al Congreso por darnos la oportunidad de estar aquí hoy día. Y yo quiero enfocar esta respuesta un poco por la experiencia que tuve en la administración tributaria cuando se hizo la reforma de 1993 en el Perú. Cuando se hizo la reforma, nosotros lo que intentamos hacer, tuve la oportunidad y la suerte de participar, lo que intentamos hacer es un balance entre los derechos del contribuyente y los derechos de la administración. Ya hablábamos de eso cuando se trató de los temas vinculados a esta reforma tributaria, que era muy importante. Y era muy importante, ¿por qué? Porque antes de 1990 lo que teníamos en el Perú, y probablemente a algunos les suene, nosotros teníamos más de 100 impuestos que se administraban de manera ineficiente, es decir, el 90% de los impuestos en el Perú costaban más que lo que recaudaban, ¿no? Entonces, este balance implicó muchas cosas, y entre las cosas que tuvimos que trabajar estuvo justamente lo que ahora es el libro cuarto del Código Tributario, que es el marco sancionatorio aplicable en el Perú. ¿Qué es lo que pensábamos nosotros? Lo que pensábamos era, en primer lugar, que el sistema esté limitado a pocos tributos, que sean de fácil comprensión, que se administre con tasas adecuadas y que permita eso, una presión tributaria razonable, ¿no? Porque la presión tributaria en el Perú en ese momento era del 5% del PBI, es decir, no alcanzaba absolutamente para nada, y sin que estos tributos terminen siendo confiscatorios. Y una de las cosas que se evaluó justamente fue el tema, y es el primer tema que Felipe nos planteó, que es el tema de las amnistías y los saneamientos. Entonces, ¿qué es lo que se pensaba? Se decía, en el Perú siempre teníamos, como quizás en el caso de Argentina, que nos mencionaba Iván, pues amnistías cada 2 años. Y cada vez que llegaba una amnistía, lo que sucedía era que te perdonaban absolutamente todo, te perdonaban los intereses y te reducían el monto de los tributos, con un efecto de recaudación, ¿verdad? Entonces, lo que se pensó con el Ministerio de Economía y Finanzas y con la gente que trabajaba en SUNAT en ese momento era, oye, no debería haber amnistías, porque en realidad la amnistía lo que hace es perjudicar al buen contribuyente. ¿Qué pasa con el contribuyente que sí cumple con sus obligaciones tributarias y que luego ve que el que no cumplió termina perdonado? ¿Sí? Entonces, se fueron restringiendo, y probablemente es que ya en la última década en el Perú no hemos tenido amnistías, lo que tenemos son simples fraccionamientos, y esos fraccionamientos se aplican de manera, digamos, objetiva, y que lo que tratan un poco es de que el contribuyente cumpla con la obligación tributaria, ¿no? Y intenta así una reducción en el monto de los intereses, que es un tema que voy a tratar ahora. Eso es en el ámbito, digamos, de los ingresos del gobierno central. Eso no sucede en el caso de los gobiernos municipales. En el Perú, lamentablemente, la organización de los gobiernos locales, municipales, es muy precaria, y lo usual es que en los gobiernos locales, en los gobiernos municipales, estas amnistías se sigan dando de manera permanente año a año, y como tenemos además cambios en la gestión municipal cada 4 años, cuando entra una nueva gestión, pues para poder generar algunos recursos lo que hace es dar una amnistía general, y eso lo que hace, como digo yo, es precariza al gobierno local porque no tiene ingresos suficientes incluso para mantenerse, ¿no? El segundo tema que habías planteado es el tema de la prolongación de los procesos por años, y este es un tema de gran vigencia en el Perú hoy en día. Normalmente un procedimiento tributario en el Perú, en su primera etapa, nosotros tenemos una etapa administrativa que tiene 2 partes, una parte que se hace en la reclamación y luego una apelación ante el Tribunal Fiscal. Normalmente debería durar aproximadamente 21 meses, 9 meses la reclamación y 12 meses la apelación ante el Tribunal Fiscal. Sin embargo, como nos decía el doctor, el Tribunal Fiscal hoy en día está resolviendo casos de hace 14 años, 10 años aproximadamente. Y lo que sucedió en algún momento es que, obviamente, cuando el tribunal terminaba resolviendo en segunda instancia administrativa los casos, el contribuyente se veía perjudicado porque había un cálculo de intereses muy grande, sobre todo
en base a una norma que existía a partir del año 93 que hacía generaba una acumulación de intereses. Es decir, si yo pasaba un año, al cierre del año se calculaban los intereses y esos intereses se aumentaban a la deuda principal y los intereses del año siguiente se calculaban sobre el monto del tributo más los intereses del año anterior, lo que hacía que las deudas crezcan de manera impredecible. Finalmente, cuando después de 12, 14 años perdías el caso, lo que tenías era una deuda monstruosa, ¿verdad? Esto llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional resolvió en favor, a través de acciones de amparo, que obviamente solamente beneficiaban al contribuyente en particular, resolvió en favor del contribuyente diciendo que la administración no podía, por su ineficiencia, generar un perjuicio al derecho del contribuyente y que por lo tanto los intereses solamente debían cobrarse en los periodos de 9 y 12 meses que tenía la administración para resolver y que cualquier extemporaneidad que se diese no podía generar ese perjuicio al contribuyente. Eso finalmente fue incorporado en la legislación nacional, ¿no? Y a partir del año 2014 eso ya no se da, es decir, solamente la administración puede cobrar intereses, obviamente, por el periodo en que la administración, tanto la SUNAT como el Tribunal Fiscal, tienen para resolver. Sin embargo, ocurre algo importante y que se han dado en dos casos fundamentales en los últimos meses, uno en el caso de Scotiabank y el otro de Telefónica en Perú, donde lo que ha ocurrido es que como son casos muy antiguos donde la norma modificatoria ya no es aplicable, entonces el tribunal ha validado el cálculo de los intereses con el sistema anterior, ¿no? Y eso ha motivado que nuevamente el Tribunal Constitucional tenga que intervenir y, bueno, tenemos dos sentencias contradictorias en este caso. Uno en el caso de Telefónica, en el que le da la razón y le dice sí, y el otro en el caso de Scotiabank, que es muy interesante, aunque el tiempo ya no me da, es muy interesante porque cambia el criterio y dice, en ese caso no. Y para que se den cuenta de por qué no, y creo que el tribunal tiene razón, es que es un caso que se dio en la época, digamos, al final de la época de Fujimori, donde había, como seguramente todos ustedes saben, mucha corrupción, y entonces el Banco Vice en ese momento gana el caso con una sentencia favorable que le dice que tiene derecho a que le devuelvan 40 millones de soles, en ese momento no sé cuánto podría ser en dólares, pero es una cantidad importante, ¿no? Y posteriormente el propio tribunal, cuando el gobierno de Fujimori desaparece, el propio tribunal recurre esto y dice, oye, esa sentencia emitida por esa sala que estaba influenciada por Vladimiro Montesinos en ese momento es inválida. Luego Scotiabank absorbe al Banco Vice, que era el banco que inició este proceso, ¿no? y paga la deuda y luego le pide la devolución del dinero al Estado. Y lo que dice el tribunal en este caso es, no cabe el perdón de los intereses porque esto viene de un ilícito. Y como viene de un ilícito, cambio el criterio y no te aplico el mismo criterio que apliqué en el caso de Telefónica. No habría mucho más que decir, pero espero que les dé una idea. Muchísimas gracias. Y sobre todo agradecerles por el respeto del tiempo, eso habla muy bien de nuestros panelistas. Miren, para introducir un poco a la siguiente pregunta, quiero tomar un poco los comentarios que hizo el doctor César García Novoa, hablando del plan BEPS. El plan BEPS es una iniciativa de la OCDE, organización de la que Colombia es miembro, Perú es miembro, España por supuesto, Argentina creo que también, ¿no? Son G20, no son OCDE, muy bien. Ah, mira, ustedes están muy cerca en Perú. Bueno, ese plan que tiene unos pilares y tiene unas acciones concretas muy importantes, en su acción 14 está propugnando, diciéndole a los países que tienen una red de tratados, de convenios para evitar la doble imposición, les está pidiendo que aceleren los mecanismos y procedimientos de acuerdo mutuo para resolver los conflictos que existan cuando quiera que haya un conflicto en la interpretación de un convenio para evitar la doble tributación, por ejemplo, porque una compañía inversionista española, país con el que tenemos convenio, por ejemplo, invierte en Colombia y de pronto no se le aplica como ellos esperan
los beneficios o los tratamientos establecidos en un convenio y así sucesivamente con cualquiera de los países. De hecho, el convenio para evitar la doble imposición, el modelo de convenio de la OCDE en el artículo 25 trae normativa sobre ese tema, con lo cual pues es un tema absolutamente transversal para todos nuestros países, ya que todos los aquí representados tenemos convenios entre nosotros mismos y con muchos otros países, siendo por supuesto España y tal vez Argentina los más aventajados con una red de tratados muy grande. Entonces, eso nos llevó a plantear la siguiente pregunta. Ahora vamos a ir en el orden inverso, el doctor Ricardo va a empezar con la visión peruana. La pregunta para todos es, ¿qué opinión tienen en su país, y usted particularmente, acerca del mecanismo de arbitraje o arbitramento internacional para resolver las disputas suscitadas en los tratados internacionales en materia tributaria? Y por favor cuéntenos un poco el desarrollo que ha tenido en cada uno de sus países y los retos a los cuales se enfrentaría en cada país la implementación de un arbitraje como mecanismo de solución de conflictos. Gracias, Felipe. Lo primero que habría que decir es que, a diferencia del caso de España o Argentina, la experiencia peruana es limitada en temas de tratados. Nosotros, los primeros tratados que tenemos en vigencia datan del año 2005, como muy antiguos. Únicamente tenemos ocho convenios, en el caso de Chile, Canadá, Brasil, México, Corea, Suiza, Portugal, la decisión 578, que es quizás la más antigua, y pues el convenio con Japón, que entra en vigencia ahora en enero del 2022. En todos estos tratados, como bien dices tú, Felipe, lo que hemos hecho es seguir el modelo, ¿no es cierto?, el artículo 25 de la OCDE, y lo que hemos intentado hacer es que se pueda incluir estos acuerdos, los acuerdos amistosos, ¿no es cierto?, y que los contribuyentes tengan la posibilidad de utilizar este procedimiento a efectos de, en todo caso, discutir si es que en la aplicación del tratado él ve sus derechos perjudicados. No obstante ello, si nosotros analizamos los tratados que ha firmado el Perú, lo que ha ocurrido en relación al tema del arbitraje es que solamente en 2 de ellos tenemos cláusulas en las cuales este arbitraje es permitido. Primero en el caso del tratado, del convenio con Canadá, y el otro caso es el convenio con Chile. En el caso del convenio con Canadá, lo interesante es que incluso se permite la participación del contribuyente en el acuerdo final, cuando las 2 autoridades no se han puesto de acuerdo, y ya hay que ir a un arbitraje. Se dice, bueno, el contribuyente tiene también que participar a efectos de que se pueda ir a este arbitraje internacional, y obviamente lo que resulte de ese arbitraje internacional, es decir, el laudo que resulte de este arbitraje, pues será de obligatorio cumplimiento para todas las partes. El otro tratado que tiene también el tema del arbitraje pactado es el convenio con Chile, pero sin embargo tiene una particularidad, porque en ese caso no tenemos la posibilidad de que el contribuyente participe, ¿no? Entonces, algunas críticas a todo esto es que finalmente, y lo hemos conversado en el Perú, es que finalmente el contribuyente no tiene como, en ningún caso tiene como llevar su caso, ni puede exponer su caso, ¿no?, para poder ejercer su derecho, ¿no? Y está un poco a expensas de lo que finalmente los estados decidan en los acuerdos, ¿verdad? En relación con este punto, Colombia está distante de aceptar el arbitraje, y explico. En la ley 1819 del año 16 se incorpora el procedimiento de mutuo acuerdo como una vía para resolverlo siempre y cuando esté en el convenio de doble tributación. Y la DIAN, incluso a partir de esa norma, ya expidió una resolución el año anterior sobre el procedimiento, pues, que es una norma típicamente procedimental. Sin embargo, en los 16 convenios que ha firmado Colombia, solo en 2 se prevé la figura del arbitraje como última modalidad si no funciona el acuerdo mutuo. El convenio que se firmó con Italia y el que se firmó con Francia.
El de Italia ya surtió el procedimiento de incorporación a la ley y la sentencia de la Corte Constitucional y empezará a aplicarse el próximo año. El de Francia está en ese trámite, todavía no tenemos la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces digamos que en esos dos podría dar lugar a que el arbitraje fuese una vía para acudir a ella. Sin embargo, tres convenios que se han firmado con posterioridad, el de Italia y Francia, el de Uruguay, el de Emiratos Árabes y tal vez el de Japón, ninguno tiene la figura del arbitraje, lo cual diría que explicaría o sugeriría que el gobierno no estaría muy en esa línea de utilizar el arbitraje internacional. Y eso se refuerza con el hecho de que el instrumento multilateral Colombia lo aprobó, pero hizo reservas justamente sobre el tema de arbitraje. Ahora, como en derecho colombiano internamente, la conciliación no es viable para solucionar conflictos tributarios en virtud de, pues digamos, esa tesis alrededor de la reserva de ley y de la indisponibilidad de la deuda tributaria. Entonces, a pesar de eso, en la sentencia de la Corte sobre el caso italiano se refiere explícitamente y digamos que avala el arbitraje internacional como un mecanismo válido para solucionar los asuntos tributarios. Pero digamos que en el contexto de este panorama que les cuento, yo diría que Colombia, pues digamos, no ve esa idea como una idea cercana, por tanto nuestro avance en eso es pues muy precario. Bien, el arbitraje en materia tributaria en general es una cuestión controvertida, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. En el ámbito interno es una alternativa permanente para resolver la conflictividad, una alternativa que en algunos países ha sido muy exitosa, pero siempre hay reacciones, sobre todo de las administraciones tributarias y del Poder Judicial, para impedir que algunos conflictos tributarios se resuelvan por la vía arbitral. Y en el ámbito internacional ha existido siempre la problemática de la efectiva aplicación del arbitraje por varios motivos. Fundamentalmente porque el modelo de la OCDE no incorporaba una vía arbitral e incluía a lo que se refería el doctor Pisa, la vía del procedimiento amistoso o procedimiento de mutuo acuerdo. El procedimiento amistoso era una vía que estaba abocada al fracaso porque fundamentalmente no obligaba a llegar a un acuerdo, sino a aproximar posturas, con lo cual la eficacia de la medida pues era más que discutible. Y planteaba muchos problemas, sobre todo, lo comentábamos esta mañana con el doctor Sasovsky, porque muchos países no tenían regulado el cauce interno para proceder al procedimiento arbitral, para llevar a cabo el procedimiento arbitral, con lo cual la medida estaba completamente desactivada. Daba igual que un convenio previese la existencia de un procedimiento arbitral si al final no había el cauce interno. En el caso de España tenemos una amplísima red de convenios, también con una parte muy pequeña incluyendo que incluyen la vía arbitral. Tenemos la vía por la pertenencia a la Unión Europea del convenio de arbitraje para precios de transferencia, que ha funcionado razonablemente bien, y tenemos un procedimiento amistoso al que se le ha intentado sacar partido, yo creo que de una manera muy lícita. Tenemos regulado el procedimiento interno e incluso recientemente se ha adoptado una medida bastante razonable que consiste en la posibilidad de suspender los procedimientos internos de aplicación de los tributos cuando se acude a la vía del procedimiento amistoso, lo cual es de sentido común. De nada sirve acudir a la vía del procedimiento amistoso si resulta que el procedimiento interno, incluso la recaudación del tributo, no se puede suspender. Naturalmente esta situación va a cambiar, y lo comentaba inicialmente el Felipe. Va a cambiar y ha empezado a cambiar con BEPS, estándar mínimo arbitraje vinculante obligatorio, acción 14. Se incluye en el instrumento multilateral dentro del estándar mínimo la cláusula de arbitraje que la mayoría de los países en sus posiciones están incorporando y además todos sabemos que en el pilar 1 el tener derecho a esa asignación de bases imponibles que contempla el pilar 1 para determinadas jurisdicciones de mercado, es obligatorio, entre otras cosas, aceptar un sistema de arbitraje vinculante, que ha sido, por cierto, muy criticado por países en vías de desarrollo. Pues bueno, los tiempos están cambiando, como decía Bob Dylan, también en el arbitraje. Bueno,
Argentina tiene una red de tratados, 22 tratados, de los cuales ninguno tiene procedimiento arbitral incorporado, porque son de cuando Argentina estaba mucho mejor posicionado económicamente, entonces todo el mundo, o sea, le interesaba firmar convenios con Argentina. Hoy por hoy creo que eso no tiene mucho sentido. De igual manera, el proceso de arbitraje es un mecanismo que garantiza al contribuyente que no se le cobre 2 veces el mismo tributo, ¿no? Y eso a mí me lleva a preguntarme si necesariamente tiene que figurar explícito esta condición de posibilidad de recurrir a un tribunal arbitral, o si en tratados más antiguos, como tiene la Argentina firmada con la mayoría de los países de Europa, en los que sí existe quizás incorporada la cláusula de la nación más favorecida, en la que sobre determinadas materias ya esos tratados bilaterales incorporan esta posibilidad, y a su vez estos países sí tienen un mecanismo de arbitraje incorporado, se puedan utilizar de manera indirecta esta forma, dado que de fondo existe algo que es el derecho del contribuyente a que no le cobren el impuesto 2 veces, 2 estados distintos, ¿no? A su vez, hay otras vías que no surgen de los tratados, pero que pueden llegar a ser muy interesantes, y que tienen que ver con la protección de los derechos humanos y la Convención de Derechos Humanos. Incluso hay fallos, hay un fallo muy interesante que me parece importante comentarle, que se llama Yukos, la causa contra Rusia, que es sobre precios de transferencia y una expropiación, en la que la vía utilizada fue directamente la Convención de Derechos Humanos. Y la verdad es que mientras exista un derecho susceptible de ser lesionado, yo creo que todos los mecanismos son válidos para ser planteados. Los mecanismos arbitrales no son la panacea en la resolución de conflictos, pero sí una llave que tiene el contribuyente para activar cuando la situación así lo amerite. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias por la puntualidad en el uso del tiempo, en beneficio además de todos los que todavía nos acompañan acá. Para la tercera y última pregunta, quisimos mejor, hacer algo de mucha actualidad, ya no tal vez tan de la entraña técnica del mundo del derecho tributario, sino que quisimos juntar un tema actual con un tema, eso sí, de la entraña del derecho como tal y del derecho de defensa del contribuyente. ¿A qué me refiero? Hemos sido testigos desde hace 8 o 9 años hacia acá, y cada vez de manera más recurrente, de las famosas divulgaciones públicas de información confidencial de ciudadanos, llamémoslos contribuyentes. Esas divulgaciones han tomado todos los nombres que ustedes probablemente han oído en los medios de comunicación, llámese los papeles del Banco X, los papeles del Banco Y, los papeles de Panamá, los papeles de Pandora, los papeles. Los papeles, en la inmensa mayoría de los casos, son divulgaciones originadas en la obtención de información confidencial por parte de manos que no estaban habilitadas ni autorizadas a tener esa información. Últimamente, tal vez la última divulgación, que ha sido muy extensa, conocida como Pandora, ya se conoce que el origen fue una infiltración
ilegal a los servidores de correos electrónicos de distintas firmas de abogados a nivel internacional. ¿Qué hacen esas personas que hackean esa información confidencial? La venden y esos compradores luego la revenden para que llegue finalmente a unos medios de divulgación masiva y allí salen las famosas divulgaciones. Eso es algo ya recurrente, hay que convivir con eso. El mundo de la ciberseguridad sigue tomando cada vez mayor vuelo, pero así como hay ciberseguridad, hay ciberdelincuencia. La pregunta entonces para nuestros panelistas, y ya para juntar este tema de gran actualidad con un tema jurídicamente relevante, está planteada en el siguiente sentido. A uno en la Facultad de Derecho, a los abogados me refiero, nos enseñan siempre, y creo que es universal el principio, del fruto del árbol ponzoñoso, del fruto del árbol envenenado, no puede ser tomado luego como prueba en un proceso en contra de la persona investigada o procesada. Cuando uno piensa en eso, desde el punto de vista procesal, ese principio que es muy antiguo y es común en todos nuestros países, uno dice, bueno, una prueba obtenida ilegalmente o potencialmente obtenida ilegalmente, pero que luego es revelada al público en general por alguien que no fue el que la obtuvo ilegalmente, sino que la obtuvo legítimamente porque la compró, por lo que sea, ¿verdad? Eso sanea el haber sido obtenida la prueba a través de ese mecanismo y puede entonces ser utilizada esta divulgación pública de información confidencial en contra del sujeto investigado. ¿Qué opinión tenemos al interior de cada país? Por supuesto, en el caso del doctor Pisa, a quien le voy a pedir que hable de primero, entiendo que está en un foro académico y no puedo preguntárselo como autoridad y como magistrado actualmente. Entonces, con todo el respeto, doctor Pisa, quisiera que usted nos hiciera la primera intervención y que se refiera a ese tema. Muchas gracias. Bueno, gracias, Felipe. En realidad, esto plantea un tema de la sociedad en general por dos razones. Primero, porque la prensa, sin duda, cumple un papel fundamental en épocas en las cuales la corrupción es digamos, ha tomado unas dimensiones monumentales, pero, y bueno, por la reserva de la fuente que siempre tiene. Pero en todo caso, yo creo que ahí la justicia colombiana, más allá de que tenga normas específicas, que las tiene, por supuesto, arrancando por el artículo 29 de la Constitución, es decir, todos deben seguir el debido proceso y todo el mundo tiene que ser juzgado conforme a unas pruebas bajo las reglas de la contradicción y la publicidad. Y en eso la jurisprudencia en general es muy enfática, por tanto, la respuesta en ese sentido tendría que ser contundente, en el que nadie podría usar una prueba en virtud de su obtención ilícita para condenar a alguien. Ahora, en el mundo tributario también está claro que las pruebas alrededor de la posesión de riqueza o de la obtención de renta tienen que ser explícitas, tienen que ser probadas. Por tanto, yo vería, la respuesta sería, la jurisprudencia colombiana no podría usar ese tipo de pruebas. Sin embargo, y lo hemos visto en Colombia, obviamente estas divulgaciones que tienen una gran repercusión y que además tienen una percepción en la opinión pública muy fuerte, y también con el hecho de que hay muchas figuras públicas expuestas, entre otras cosas muchos funcionarios públicos, con lo cual plantea inclusive cuestiones éticas, porque pues normativamente por supuesto que no hay ninguna infracción que impida que un funcionario siga ejerciendo su función, pero igualmente la sociedad tiene una percepción alrededor de esos puntos delicados. Pero en cualquier caso aquí ha habido casos explícitos donde pruebas obtenidas ilegalmente a través, por ejemplo, de chuzadas no han sido, pues allá en el proceso explícitamente, lo digo ahora que soy juez, que tengo esa posibilidad, se falla con lo que hay en el expediente. Y en el expediente las pruebas tienen que haber sido allegadas conforme al debido proceso y tienen que haber surtido los procesos clásicos de contradicción y publicidad. Por tanto, en ese sentido yo diría, ahora, evidentemente,
un caso de una repercusión a través de medios de comunicación expone a las personas y quizá en muchos casos de una manera que agravie los derechos individuales, sin ninguna duda, pero es parte un poco de este tipo de sociedad que tenemos, además con esta exacerbación de las redes. Muchas gracias. César, ¿qué opinión te merece ese tema? Bueno, mi postura es, yo creo que clara, a ver si lo puedo exponer claramente. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad en las sociedades democráticas, que es facilitar el uso del derecho constitucional de los ciudadanos a la información, y en el ejercicio de su libertad de expresión, pues tienen todo el derecho del mundo de utilizar los medios de investigación y de obtener la información periodística como estimen oportuno dentro de la norma. Pero la Administración tributaria no. La Administración tributaria, la información que utiliza para abrir procedimientos de comprobación como tal información, debe obtenerla a través de los cauces normativos y legales. Y si estamos en el ámbito internacional, a través de los mecanismos de intercambio de información automática o previo requerimiento. Otra cosa es que tenga indicios a partir de esas informaciones periodísticas que le lleven a abrir un procedimiento de investigación contra un contribuyente y en el marco de ese procedimiento de investigación requerir la información oportuna. Y hacerlo, pues como digo, justificando el carácter individualizado de esa información, sin fishing expedition y sin ningún otro tipo de mecanismo que suponga desconocer derechos del contribuyente. Yo lo tengo absolutamente claro en ese punto. Por lo tanto, una información que no se obtiene a través de esos cauces es una información obtenida ilegalmente. Ergo, por aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado, debe considerarse nula toda prueba que se haya obtenido violando el ordenamiento jurídico. Eso es algo que está consagrado en todos los países. Nosotros lo tenemos en nuestro ordenamiento consagrado a nivel legal. Hay una jurisprudencia, es verdad, que tiende a recortar el alcance del principio de nulidad de las pruebas obtenidas violando el ordenamiento jurídico a través de diversas teorías, la desconexión del nexo causal, el hallazgo inminente, hay varias teorías. Pero para mí no me cabe la menor duda de que este es un caso donde se tiene que aplicar la nulidad de una prueba porque en la fuente es una prueba obtenida de modo ilícito. Quiero hacer mención simplemente al caso Falciani, un caso emblemático que dio lugar a una sentencia del Tribunal Supremo en España y a otra sentencia del Tribunal Constitucional, y ambas, sobre todo del Tribunal Supremo, para mí enormemente defraudatoria. Defraudatoria en el sentido de que me defraudó como jurista. Lo que venía a decir el Tribunal, claro, el Tribunal se veía en la tesitura, ¿qué se invocó? Se invocó, vamos a ver, el tema aquí era el siguiente. Falciani, como saben ustedes, empleado de un banco suizo, sustrae ilegalmente esa información y se la vende a la administración tributaria alemana. Se la vende con ánimo crematístico, con ánimo de hacer dinero. Y Alemania la intercambia utilizando cauces normativos, intercambio de información. A España le llega por la vía de intercambio de información, pero en el origen la información es obtenida ilícitamente. Y en ese caso, lo que dice el Tribunal Supremo es que, claro, no entra a valorar el tema de si se ha producido una nulidad de la prueba porque en la fuente se utilizó una vía ilícita, sino que llega a decir que no se le aplica a este caso el tema de la nulidad de la prueba obtenida por medios ilícitos porque es un mecanismo pensado para autoridades públicas. Falciani no estaba nunca actuando como una autoridad pública ni estaba actuando en la obtención de pruebas para un posterior proceso, sino que le guiaba simplemente un afán de ganar dinero, un afán crematístico monetario. Por tanto, es una forma de eludir un escapismo que ni el gran mago Houdini, que era escapista y era capaz de liberarse de unas cadenas boca abajo en un estanque de agua, podría conseguir. Una huida hacia adelante para no pronunciarse sobre el fondo del asunto. Para mí es un caso clarísimo de nulidad de la prueba porque en el origen la prueba se ha obtenido ilícitamente. Una aclaración para mi profesor querido, que era Francia y no Alemania. Hay una tesis doctoral de una jueza del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina que se llama Fin del derecho del secreto fiscal, ¿no? El fin del secreto fiscal yo creo que está hoy por hoy puesto en cuestionamiento por un montón de cuestiones, ¿no? Por un lado, las filtraciones de datos. Esas filtraciones de datos pueden venir de una obtención directamente maliciosa, es decir, un robo
y hay un delito precedente para la obtención de esos datos. Entonces ahí hay una cadena de situaciones sobre las cuales intentar cobrar algo parece ser, por parte del fisco, bastante complejo, pero sí es causal de indicios para abrir procesos de fiscalización a la pesca, ¿no? Es como que cuando fue lo del banco HSBC en Argentina, enviaron inicios de inspección a todos los que figuraban ahí, abriéndole los periodos fiscales sin tener mayor dato que tienen una cuenta, pero esa cuenta no tenían información de cuánto tenía adentro. Entonces se inició el proceso de investigación, pero en Argentina se convalidó también el hecho de que esa información sea usada, por eso es el fin del secreto fiscal. Por otro lado, quiero dejar planteado que recién hablabas de papeles, y a mí me asustaba porque en la pandemia ya no hay más papeles, o sea, imagínense lo que puede llegar a ser la filtración de datos de DocuSign dentro de un par de años, ¿no? Y por último, simplemente plantear que recordemos que el fisco lo único que busca con todo esto es encontrar incrementos patrimoniales no justificados en los contribuyentes, y nosotros vamos dejando un rastro a través de nuestro rastro digital, con la utilización de nuestras redes sociales, de dónde estamos, de dónde vivimos, del yate que tenemos, de la ropa que usamos, de a dónde viajamos. Así que la expresión de que llegamos al fin del secreto fiscal, yo creo que es algo contemporáneo, es un concepto nuevo y que tiene que redefinirse dentro de las nuevas reglas de la sociedad actual, que nos demanda mostrar mucho más de lo que después nos contamos o le mostramos al fisco, y ese desequilibrio genera algo que es muy interesante, que es que claramente los egos personales de mostrar nuestro patrimonio frente al pagar los impuestos sobre eso. Muchas gracias. Bueno, no sé si... va, doctor Ricardo. Bueno, en el caso nuestro, pues finalmente la ley procesal tiene una regla similar, ¿no es cierto? Es decir, el uso de pruebas ilícitas en el ámbito sancionador en general está prohibido, está prescrito, y entonces coincido en el sentido de que si tenemos un caso en el cual la prueba se ha obtenido de manera irregular, pues no puede ser utilizada luego en ningún procedimiento en contra de los derechos de la persona que puede verse afectada por ello. Sin embargo, yo creo que en el Perú tenemos una situación muy interesante, que es la que se suscitó justamente cuando a finales de los años 90 alguien compró un video y se lo vendió a un congresista, y ese congresista publicó ese video en los medios de comunicación. Ahí se observaba a un caballero pagando grandes cantidades de dinero sobre una mesa a funcionarios públicos, generales, en general. ¿Puedo preguntar si era el señor Montesinos? Efectivamente, el señor Montesinos. Y entonces ahí surge un tema muy interesante en el Perú en ese momento, y era, oye, efectivamente esa es una prueba ilícita, obtenida ilícitamente porque fue comprada, ¿no es cierto? Hubo ahí un afán, como César señalaba, ¿no es cierto? Quien vende esta prueba tenía un afán de lucro, ¿no? Pero finalmente esta prueba se publica en todos los medios, genera una revolución en el Perú, hace que el gobierno caiga, y obviamente las instituciones públicas toman conocimiento del tema y se inician una serie de procedimientos, procesos, investigaciones a raíz de ello. Obviamente en materia tributaria, lo que hizo el fisco es empezar a preguntarle a todos los que habían salido en ese video si es que habían tributado por el dinero que habían recibido. La pregunta era, ¿cabía tributar por un dinero ilícito que además tenía, al parecer, origen ilícito? Porque nunca se supo realmente de dónde salió ese dinero, probablemente del narcotráfico o cosas como esas. Entonces, si bien es cierto, esta situación generó mucha bulla, una de las conclusiones a las que se llegó en ese momento es que
esta norma quedaba algo mediatizada porque lo que primaba en este caso era el interés público y que por tanto el Estado tenía derecho a investigar, tenía derecho a procesar en todo caso a estas personas también penalmente. Lo triste de la historia es que han pasado ya 20 años y no tenemos prácticamente ningún resultado a raíz de estos casos, ¿no? Entonces, esa es un poco la experiencia al respecto en el Perú, pero que de alguna manera muestra que ya desde hace muchos años esta situación de utilizar pruebas ilícitas tiene pues un efecto, ¿no? Tiene un efecto en la sociedad. Sobre todo cuando se mediatiza. Efectivamente. Bueno, estos eran los temas, las preguntas. No sé si alguno de nuestros panelistas quería hacer algún comentario final o si ya podemos dar por terminado, si hay alguna pregunta del público. No, ya sí. Bueno, ¿cómo hace de pronto? ¿Para qué? Perdón, ¿hubiera podido ir yo? Sí, más que una pregunta es un comentario, pero no sé qué opinan los panelistas de lo siguiente. No, estaba tratando de buscar cuál era la sentencia, pero la tenía en mi cabeza. Creo que era en un tema penal que puede ser un poco distinto, pero en Colombia hay una jurisprudencia, y no sé si hay más, de un caso en que se aceptó como prueba una grabación que en realidad había sido obtenida ilegalmente. Es decir, que la persona que estaba siendo grabada no sabía que estaba siendo grabada. Pero la Corte, creo que fue la Corte Suprema de Justicia, dijo en ese caso que cuando hay sospecha de que se va a cometer un delito, no sé si conoces esa jurisprudencia, o sea, si yo sospecho que con una llamada o en un sitio se va a cometer un delito, puedo grabar, o sea, y grabo, esa prueba eventualmente puede ser aceptada dentro del proceso como, digamos, de forma legal. Y en esa medida, digamos que en el caso de los Panama Papers o los papers de lo que sea, analizando y oyendo todo lo que ustedes decían, de todas maneras esto genera un conflicto como entre, ¿no? Puede ser ético o legal, pero de todas maneras un conflicto real entre, bueno, y todo esto pasa y no puede pasar nada, como decía usted, pues la autoridad tiene la potestad también de pedir directamente y formalmente las pruebas, pero obviamente no las va a obtener siempre, justamente porque estos países normalmente están protegiendo la información en Suiza, digamos, o en los otros paraísos fiscales, pues protegen la información de sus cuentavientes y de su gente. Entonces, el tema, digamos, a mí me genera un conflicto moral de, bueno, ¿y toda esta gente entonces qué? ¿Va a quedar en la impunidad de esto cuando el resto de la gente está haciendo correctamente sus cosas? Es lo mismo del pago de impuestos y las amnistías un poco. Gracias. Yo simplemente quiero decir algo rápido. Una cosa es que funcionarios públicos aparezcan en los Panama Papers y que nos cuestionemos de dónde viene o por qué no tienen declarado eso. Otra cosa es un contribuyente, el hijo de cualquier vecino, y otra cosa son las figuras públicas. O sea, creo que hay que diferenciar estas tres categorías, si bien todos somos iguales ante la ley. Claramente un indicio de, como lo que vos estás planteando, sobre un funcionario público tendrá un peso específico distinto al que lo tenga sobre cualquier hijo de vecino que quizás tuvo su actividad, la desarrolló, tributó y después dejó de declararla por miedo a X razones, nada más. No, en relación con lo que dices, lo que pasa que es que es así, quiero decir, si tú a un narcotraficante le pinchas el teléfono sin autorización judicial, le grabas, tienes la evidencia del delito, pero no ha habido una autorización del juez, la prueba es ilegal y no se puede utilizar. Si un registro policial donde se consigue confirmar un delito se hace en una entrada en un domicilio sin autorización del juez, la prueba es ilegal y no se puede utilizar.
Y en el ámbito internacional lo que sí tienes son indicios que tú puedes, que te pueden llevar a activar un procedimiento interno de comprobación contra ese residente a través de los cauces que tienes y que la Administración tiene muchos, sin necesidad de tomar directamente en su propia fuente una información que se ha obtenido de una manera irregular o a través de un cauce irregular. Para mí es que es evidente, todo lo que sea cuestionar eso es cuestionar algo tan elemental como que en la investigación policial se pueden vulnerar derechos fundamentales. El siguiente paso es admitir la tortura, porque la tortura, precisamente la imposibilidad de utilizar medios ilícitos y que sean nulos, tiene un origen muy claro, que es impedir las pruebas bajo tortura. Ese es el origen histórico de este precepto que estamos comentando. No vayamos a volver tan atrás que, en fin, para mí la cuestión está clara. Estos derechos fundamentales, las administraciones tributarias como potentior personas, como sujetos privilegiados, tienen muchísimos mecanismos para conseguir esas pruebas e imputar a los defraudadores. Y tienen que hacerlo respetando los derechos fundamentales en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Y los códigos de una administración tributaria no son los mismos que de un consorcio de periodistas o de una empresa de investigación periodística, de un periódico. Quizá el tema que refiere, que fue muy conocido en Colombia, ese proceso, justamente la Corte dijo que esa prueba, no habiendo sido obtenida ilegalmente, no se usó como pieza fundamental de la decisión. Lo que ocurrió es que, como pasa con ese tipo de cuestiones, es la noticia crímenes que da lugar a una investigación y, como lo dice César, ahí en el proceso tiene que haber pruebas legítimamente allegadas al proceso con base en las cuales se decide. Entonces, ahí por cuenta de eso, que fue ciertamente lo que originó la investigación, al final esa prueba fue claramente en la sentencia desechada. Y había otras piezas procesales que dieron lugar un poco a la decisión. Bueno, ese caso incluso creo que ni ha terminado, porque creo que alguno de ellos todavía está en el tema de que, por virtud de que está en juego un derecho fundamental, que es el derecho a la intimidad, está previendo usar mecanismos internacionales. Bueno, no, yo creo que ya hemos cumplido a cabalidad con la temática, con el tiempo. Hay paneles que siguen, hay que respetar también el tiempo de todos, pero quiero despedirlos. Yo creo que ha sido un ejercicio tremendamente interesante. Yo aspiro a que haya sido provechoso para todos los que nos han acompañado. El tamaño de mi agradecimiento por todos mis panelistas es solamente comparable con el tamaño del cariño que les tengo a todos ustedes. De verdad que les agradezco enormemente. Muchísimas gracias y que sigan todos disfrutando del Congreso. Gracias.